buenas tardes. Hoy sí que tardes, porque ya se nos hizo tarde. Pero sean ustedes bienvenidos esta tarde. Perdón por el pequeño retraso, ya saben cómo es la tecnología. Pero estamos aquí una vez más con ustedes en nuestro tercer capítulo, ya de la segunda temporada de la lucha de Retex contra la pandemia, el aburrimiento y en este caso contra el desperdicio del agua. Así comenzamos esta tarde con este webinar que es nada menos y nada más que tanques de almacenamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales. Va a estar bien interesante, quédense con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues resulta que a través del tiempo se cumplen ya 75 años de la bomba atómica y diferentes eventos que han venido sucediendo de diversas guerras que, como ustedes saben, pues son bastante desgastantes para el mundo, ¿no? Próximamente se cumplen años de las Torres Gemelas y bien se platica que pues, la próxima guerra muy probablemente va a ser la próxima guerra mundial por el agua, que es uno de los recursos más importantes que tenemos. El agua es básica y bien sabemos que la humanidad no sobrevive y pues tenemos tanta agua, el 97% del planeta es agua, el 97% del planeta es agua, pero solamente el 2.5 es agua dulce. De ahí nos surge la necesidad, la gran y apremiante necesidad de cuidar el agua. Y por eso muchos países, gobiernos, la gente ha iniciado pues, diversos programas para cuidar el agua. Por eso es bien importante tener mucho cuidado al momento de construir un tanque, una cisterna. Y por eso ha crecido este movimiento del tratamiento de agua. Cuando éramos unos niños hace 15 años, no se platicaba mucho del tratamiento de aguas, pero hoy en día por todos lados se habla del tratamiento de aguas. Por eso surge mucho la construcción de tanques, tanto de agua potable como plantas de tratamiento de aguas residuales. La industria, la construcción de fraccionamientos, la construcción habitacional, el gobierno ha impulsado muchísimo el crecimiento de construcción de aguas, de plantas de tratamiento de agua residual. Es así como debemos de tener una gran supervisión al momento de construir cualquiera de estos tanques, ya sea tanques de agua potable o tanques de aguas residuales. ¿Por qué? Porque ahí viene el secreto de cuidar nuestro vital líquido, la vida, el agua. Salud. Vamos viendo, perdón, pero se me antojó. Vamos viendo, está haciendo calorcito aquí. Entonces vamos viendo en la secuencia cómo podemos en un momento dado buscar construir un tanque con todas las precauciones y calidad que en un momento dado requiere para tener una buena construcción y no tener problemas que en un momento dado se presentan en un tanque. O sea, es muy común en un tanque pues tener los problemas de filtraciones. En un momento dado hay que tener mucho cuidado con lo que son las filtraciones de agua. Estas muchas veces se presentan en diferentes puntos. ¿Cuál es uno de los puntos más vulnerables? Bueno, uno de los puntos más vulnerables son las juntas constructivas. Ustedes bien saben que los tanques, al momento de construirse, no se construyen de un solo golpe. Es muy complicado construir una cisterna o una planta de aguas residuales. Un tanque de grandes dimensiones es muy difícil de construir en un solo colado, un colado monolítico, que sería lo ideal. Desgraciadamente se tiene que hacer en diversas etapas y esto genera que haya juntas. Las juntas
son de los puntos más vulnerables donde podemos tener en un momento dado filtraciones. Por eso surge la necesidad de tener muchísima precaución en lo que son las juntas. Normalmente en las juntas se utilizan sistemas como las bandas hojilladas para darle continuidad a los colados y evitar que haya filtraciones en esas juntas. Estas bandas hojilladas muchas veces, como son plásticas, no las colocan bien. Llega a haber problemas de que en un momento dado no se colocan bien y tienden a flexionarse, a tener problemas, y esto va a generar en un momento dado filtraciones. Además, estas bandas hojilladas pues tienen una longitud de 25 metros y hay que amarrarlas al armado. Y muchas veces, si no se amarran bien en el armado o no se colocan bien, o el mismo golpe del concreto al momento de estar bajando en el proceso del colado, llega a generar que haya ese tipo de cosas, movimiento, y esos van a ser puntos muy vulnerables en un tanque. Para esto hay que tener bastante cuidado y manejar una opción óptima para lo que son las juntas. Garantizar el sello de las juntas, porque es de los puntos más vulnerables en los tanques. Por otro lado, otro de los puntos que también se presentan mucho son los famosos moños separadores en un momento dado. Los moños separadores nos van a generar filtraciones en un momento dado que pues obviamente redundan en pérdida de agua, pérdida del vital líquido, que es lo que estamos cuidando, o en una planta de aguas residuales, pues esto puede generar en el deterioro de la misma planta, o inclusive estas filtraciones pueden degenerar en un momento dado en socavamientos en la base de los tanques y el posterior colapso de los mismos, o sea, ya daños estructurales mayores. Por eso hay que tener no solamente la pérdida de líquido, sino también el daño estructural que puede representar en un momento dado las filtraciones. Por eso es muy importante el ir teniendo el cuidado de trabajar muy bien lo que son las juntas, oquedades al momento de los colados. Cuando están en el proceso de colado, a veces llega a haber problemas de mal vibrado, el concreto no lo vibran bien y en un momento dado no fluye como debe de ser y no baja en un momento dado hasta donde debe de bajar y no cubre el acero, y eso provoca oquedades a veces de grandes dimensiones que en un momento dado pueden representar filtraciones y obviamente nuevamente regresamos a pérdida de líquido y posterior socavamiento o problemas de otro tipo o de filtraciones, de grado estructural. También otro punto son aceros que se dejan expuestos. Aceros que se dejan expuestos como son moños separadores o a veces también lo que son falta de recubrimiento en el acero. El acero queda mal recubierto y en ese momento, al quedar mal recubierto, al momento de entrar en contacto con el agua nos va a generar oxidación. Esa oxidación nos va a generar una posterior expansión del acero con el óxido y va a ser un fenómeno que se le llama desconchamiento, que en un momento dado va a aparecer como contaminación, ya sea en el agua o directamente en un momento dado puede generar también un problema estructural futuro. Pues hay que tener mucho cuidado al momento de llevar el proceso de un tanque. Otro punto muy importante al momento de manejar un tanque es el recibir muy bien las tuberías. Las tuberías, los tanques tienen diversas tuberías, y en su momento estas tuberías tienen que estar bien recibidas con diferentes productos, ¿no? Un producto elástico que nos permite en un momento dado sellar. ¿Por qué? Porque obviamente el tanque es de concreto y las tuberías pueden ser de fierro fundido, de PVC o de algún otro material, y eso va a generar que en un momento dado haya un desprendimiento y por ahí se filtre el agua. Por eso hay que trabajar muy a detalle todo lo que son los diferentes recibimientos de los tubos. Continuando con ahora lo que son también ya más específicamente en un momento dado los sistemas, ¿no? Que en un momento nos sirven. ¿Qué pasa? Hay que hacer
en un momento lo que es la reparación de las tuberías, siempre será muy importante el manejar. Cuando tenemos un tubo, como les comentaba hace un momentito, pues es un problema grave entre el tubo y el concreto, porque aquí, aunque al momento del colado, terminada el tanque, no tenemos filtración, este punto es un punto muy vulnerable. ¿Por qué? Porque en un momento dado, al ser diferentes materiales, módulos de elasticidad, con la temperatura, pues se contrae de una forma y esto contrae y expande de cierta forma, y el concreto contrae y expande de otra forma. Entonces esto nos va a generar que haya un punto de filtración aquí en este punto entre el concreto y el tubo. Y eso es muy difícil de reparar. Muy difícil de reparar ya una vez colado. Entonces por eso es muy importante prevenir y hacerlo antes de que se llene el tanque. Eso también en un momento dado lo vamos a ver, cómo se hacen ese tipo, cómo se previene, cómo se evita que haya esta filtración. Y se los voy a decir, hoy sí que como dicen por ahí aquí las muchachas de la oficina, se los voy a platicar pero no se lo digan a nadie. En un rato yo se los comento cómo va a ser la solución. Y continuamos, bueno, ahora vamos a ver lo que es básicamente el proteger el tanque. El tanque hay que protegerlo, hay que impermeabilizarlo y darle un recubrimiento. ¿Para qué? Para tapar todo lo que son microfisuras, pequeñas oquedades, detalles que existan. Antes de esto, también va a ser muy importante deben de llevar todos los tanques chaflanes. En el fondo de las esquinas siempre es bien importante el que haya chaflanes. ¿Por qué? Porque los chaflanes van a romper la presión en un tanque de grandes dimensiones, pero la presión más fuerte es en el fondo del tanque y en las esquinas, y en ese punto es donde en un momento dado vamos a tener los puntos de filtración más fuertes. Por eso es bien importante el hacer chaflanes. Chaflanes, ¿con qué los podemos hacer? Bueno, los chaflanes, para eso Retex tiene un producto muy interesante que se llama Concrepatch. Es un mortero de reparación de muy alta resistencia, de fraguado muy rápido. Estamos hablando que es un mortero que está fraguando alrededor, empieza su fraguado en 10 minutos y alcanza muy altas resistencias. Y posteriormente también se puede hacer ya sea con Aquaplug, este mismo chaflán, o la reparación de los moños, todos los moños, todas las pequeñas oquedades con el mismo Aquaplug. Continuamos, por favor, con toda webinar, ¿verdad? Que estamos esta tarde aquí en red desde la ciudad, desde Cuautitlán Izcalli para ustedes, con todo gusto, trabajando. Y bueno, pues vamos nuevamente ahora a ver la anterior, por favor. ¿Cómo se reparan los moños? La anterior, por favor. Bueno, los moños son, una vez recibidas las tuberías, es bien importante el ir reparando todo lo que son los moños separadores. Los moños se deben de cortar, los moños que son obviamente los separadores de la cimbra que usamos con antelación, esos se deben de cortar y dejarlos remetidos mínimo 1 centímetro, no deben de quedar al ras, siempre deben de quedar adentro del concreto. ¿Para qué? Para que posteriormente se recubran con un mortero de reparación, puede ser Aquaplug o con Concrepatch, pero para darle ese río que no queden expuestos, porque eso nos puede generar puntos de oxidación que posteriormente nos van a generar de diferentes desprendimientos de los recubrimientos que se ponen. Entonces, ya quedamos que primeramente hay que colocar los chaflanes, rellenar las oquedades, tener mucho cuidado con lo que son las juntas y reparar los moños. Continuando, una vez reparados los moños y trabajados los moños, ya será bien importante el empezar a trabajar con otros productos, que es ya lo que es el recubrimiento del tanque. En un momento dado vamos a
a empezar a ver lo que son también los productos para juntas. En este caso, será muy importante en sustitución de la banda hojillada el colocar un water stop. El water stop, tenemos dos productos. Uno es el 5 Flex y el otro es el Hydroflex, que son productos bituminosos que nos van a permitir en un momento dado soportar presiones hasta de 4,5 kilogramos y que son muy fáciles de colocar. Son bandas muy fáciles de colocar. Nada más en su momento es colocar un primer, que es el 5 primer, el cual se va a colocar entre el armado, y posteriormente se va a colocar el 5 Flex o el Hydroflex. Perdón. Entonces continuamos con que vamos a colocar nuestro water stop, y ya una vez colocado el water stop podremos poner nuestro siguiente colado. El water stop, el 5 Flex o el Hydroflex nos van a permitir en un momento dado también trabajar muy bien las tuberías. Las tuberías, ¿para qué? Para en un momento dado evitar que haya filtraciones entre las tuberías y el concreto. Lo que platicábamos hace un ratito del problema que existe entre el tubo y el concreto es precisamente colocando el primer. Se pone el 5 primer y se pone el 5 Flex encima. Se pone el 5 Flex nada más, se coloca, es una banda bituminosa, muy fácil de trabajar, que nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y además nos va a garantizar el sellado de la junta. El sellado de la junta para en un momento dado evitar que haya esa filtración entre el tubo y el concreto. Ahora, para las juntas también se puede colocar el Hydroflex, que es una banda bituminosa expansiva. El Hydroflex tiene esa ventaja. Se pone el 5 primer, y se deja secar. Es dejar el 5 primer, dejarlo secar alrededor de 2 o 3 horas, dependiendo del clima. Una vez seco el 5 primer, se coloca el Hydroflex. El Hydroflex tiene la gran ventaja de ser una banda expansiva que nos va a permitir en un momento dado, va a tener una expansión en caso de entrar en contacto con el agua de hasta un 300%. Esto en un momento dado, en algún oquedad que quedase en la junta, pues nos va a permitir sellarla. Nos va a permitir sellarla a base de expansión. Eso es lo importante del Hydroflex. Entonces, ya una vez trabajadas las juntas y tuberías, ya sea con el Hydroflex o el 5 Flex, dependiendo de la situación, vamos a proceder ya a nuestro colado. Nuestro colado para continuar y dejar herméticas estas juntas, haciendo la función como de un empaque entre uno y otro. Posteriormente ya vendría lo que es la impermeabilización o el tratamiento del tanque. El tanque, obviamente, sí es importante que haya limpieza, tener el cuidado que se haya manejado un buen desmoldante, que se limpie el desmoldante, que se quite la membrana de curado, para continuar con nuestro proceso ya de sellado de todo lo que son porosidades o grietas en un momento dado que pudieran existir en nuestro tanque, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener en un momento ya el agua limpia con el sistema, que puede ser con el sistema Sellotex o el sistema Sellomex Plastic, en el caso de ser tanques de agua potable. Esto es muy importante, el cumplimiento de la norma, porque el Sellomex y el Sellotex cumplen con la norma
127 y la 252 de la SSA. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que el Cellotex es un producto 100% diseñado para estar en contacto con agua potable. No nos va a generar ni moho, ni contaminación por microorganismos del agua. El agua siempre va a estar potable, además de que, porque es un producto libre de plomo en un momento, y además será muy importante al momento de colocarlo, porque generalmente los tanques de agua potable son tanques cerrados, y estos tanques cerrados muchas veces, si ustedes colocan cualquier otro producto, un producto pues base solvente o base cloro, son productos muy riesgosos que en un momento dado pueden generar intoxicación de los aplicadores, y esto ha generado, inclusive ha deteriorado a veces hasta en muerte. Entonces el Cellotex no tiene ningún problema de generar contaminación, toxicidad a los aplicadores. Entonces la gente que está ahí adentro no se va a poder poner pacheca con el Cellotex. O sea, van a salir bien, no crean que van a entrar ahí a divertirse, no. El Cellotex es un producto totalmente no tóxico tanto en la aplicación, y además tiene otra gran ventaja: se integra monolíticamente al concreto. Al integrarse monolíticamente al concreto, no van a tener ustedes problema de desprendimiento posterior, de que después por ahí anden flotando pedacitos del impermeabilizante y todo eso. No, Cellotex se integra monolíticamente al concreto, y eso hace que se vuelva totalmente monolítico. ¿Por qué? Porque entra en la porosidad del concreto. En el procedimiento de colocación, que vamos a ver un poquito más adelante, el sistema es el sistema Cellotex. Normalmente se recomienda, una primer capa, la cual se tiene que abrir poro, limpiar muy bien el concreto. Ya una vez que hicimos los trabajos que les comentaba anteriormente de preparación, sellar grietas, reparar moños separadores, reparar oquedades, hay que darle una buena abrir poro en el concreto. O sea, el concreto debe tener porosidad. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado no debe de estar liso, se le debe de dar una martelinada o por otros medios abrir en un momento dado porosidad para que el Cellotex penetre en la porosidad. Eso es muy importante. En la primera capa el Cellotex, normalmente en el sistema se recomienda Cellotex con agregarle Acryltex, 2 litros de Acryltex por saco de 25 kilos y 6 litros de agua. El rendimiento aproximadamente va a ser de alrededor de un kilo por metro cuadrado. Viene una segunda capa en la que ya no se le agrega Acryltex, son 8 litros de agua, y una tercera capa en la que se aplica el Cellotex UH, que va a ser una capa de refuerzo. El Cellotex UH ya se aplicará con llana para dejar un acabado más liso. Entonces vamos continuando con el sistema de Cellotex. En un momento vamos a verlo un poquito más. Es primer capa, superficie con porosidad, se humecta la superficie. Primer capa de Cellotex con Acryltex, segunda capa de Cellotex, ya no necesita Acryltex, y la tercera capa Cellotex UH aplicado con llana. Entre estas capas obviamente hay que dar un curado, y en el caso de Cellotex se puede llenar un tanque a las 72 horas y ponerlo a trabajar. En el caso del Cellotex R o UHR, los tiempos se recortan a la mitad. Y ese es el proceso básicamente para la aplicación del sistema Cellotex y Cellotex UH. También vamos a ver un poquito más adelante el otro sistema. Otra de las grandes ventajas del sistema Cellotex es que soporta en un momento dado presiones tanto positivas como negativas. ¿Qué quiero decir con esto de negativas? Las presiones que llegan por la parte de atrás. Si el tanque que estamos platicando fuera un tanque que está enterrado, pues obviamente a veces hay problemas de manto freático. Entonces el agua, en vez de salir del tanque, quiere entrar. El Cellotex va a evitar que en un momento dado el agua entre. Así que esa es la presión negativa. Y obviamente la presión positiva pues es la que está ejerciendo el tanque por dentro del tanque. Otra de las grandes ventajas es que es un producto totalmente ecológico.
no genera contaminación, no despide VOCs, o sea, quiere decir que es un producto que en un caso puede calificar para litros. Esa es una de las grandes ventajas. Vamos a ver ahorita un poquito más del procedimiento de aplicación del sistema Cellotex y sistema Cellotex R. Primeramente, pues es muy importante humectar la superficie. Siempre será muy importante el humectar la superficie para la colocación del sistema. Una vez que abrimos por ya y la superficie está totalmente limpia, vamos a usar el sistema. Vamos a ver también cómo se trabaja con el producto del acuaplum. El acuaplum que es un mosqueo de hidratación, un mosqueo hidráulico de obturación, de fraguado ultra rápido, 3 minutos de acuaplum, la distribución y sobre todo lo interesante del acuaplum es que es un producto que va a trabajar en inmersión o inclusive a presión. El acuaplum hay que abrir caja en el área de se prepara el acuaplum con agua, como vieron ustedes ahorita en el mapa. Se hace una masita, un especie de cuchillo y se ataca directamente. Posteriormente, ya una vez que uno de los pacientes con acuaplum, hay que preparar los siguientes. Ya vimos por los lados, se limpia muy bien el área que vamos a aplicar. Como les comenté hace un ratito, por cada saco de Cellotex vamos a agregar 2 litros de acrylic y 8 de agua. Obviamente hay que hacer también una prueba para considerar el qué tan espeso en un momento dado es el producto. La consistencia es básicamente como miel de abeja al momento de aplicar la primera capa y aplicamos la primera capa. Normalmente se recomienda, sobre todo en tanques y cisternas que son cerradas, el aplicar la primera capa en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque muchas veces estos tanques pues, son muy oscuros. Entonces el hecho de aplicar la primera capa en blanco pues nos va a dar una visión muy clara de dónde estamos cubriendo para que no haya una confusión entre si aquí ya le pusimos o acá no le pusimos, porque en la oscuridad y todo eso a veces llega a ser algo confuso. Ya una vez colocado hay que darle un par de curadas en el transcurso del día y a las 8 horas después de aplicada la primera capa se aplica la segunda capa. La segunda capa es igual Cellotex, se recomienda en color gris. Ahora para hacer ese contraste es un saco también de 25 kilos y se le van a agregar 8 litros de agua. Posteriormente se coloca el Cellotex UH. El Cellotex UH también, una vez ya curada la superficie, se prepara. El Cellotex UH es un saco de 30 kilos, le vamos a agregar 8 litros de agua. Y estos 8 litros de agua nos va a dar una consistencia seca y se va a aplicar como acabado la tercera capa del Cellotex. Este es el sistema Cellotex. Aplica el mismo sistema para el Cellotex R, nada más con la cuestión de los tiempos, que son tiempos más cortos en un momento dado, ¿no? La mitad de tiempo. Pues también para lo que son tanques a veces elevados, tanques de agua potable, también tenemos el Cellomex Plastic, que es un cementicio, es un sistema cementicio pero flexible. El Cellomex Plastic es un cemento polimérico flexible, pero también es para tanques de agua potable. También cumple con la norma ACTM que estábamos platicando hace un momentito, para potabilidad. El Cellomex Plastic, al ser un cemento polimérico, esto es un cemento totalmente flexible. Entonces, esto se presta muy bien para tanques elevados o superficies que tienen mucho movimiento, pues albercas o cisternas en un momento dado que no están enterradas en el piso. El Cellomex Plastic es un sistema también a base de 2 capas. Una primera mano con Cellomex Plastic, color puede ser gris o blanco, y la segunda mano en Cellomex Plastic, color blanco. Claro que a veces hay diferentes opciones o soluciones que se pueden presentar. Cellomex Plastic es un saco de 25 kilos, es un bicomponente. Su presentación es saco de 25 kilos y un bidón de 10 litros.
no requiere agua, básicamente el producto ya viene predosificado, el saco de 25 kilos y el bidón de 10 litros. Y vamos a mezclar ambos y aplicar directamente en la superficie que ya está, cuando ya está totalmente la superficie limpia, se aplica el Sellomex Lastic, como una especie de pintura muy parecida a como cuando colocamos el Sellotex. Se deja secar alrededor de 4 horas, no requiere curado, esa es otra de las ventajas importantes, que no requiere curado, y se aplica a las 4 horas la siguiente capa. Se aplica la siguiente capa 4 horas después y se deja secar alrededor de 36 horas. Después se le da nada más una limpieza con agua para quitar el exceso que hubiera podido quedar de resina, y posteriormente se aplica, se puede llenar el tanque. Ese es el sistema Sellomex Lastic. Ahora también tenemos todo lo que es el trabajo en plantas de tratamiento de aguas residuales. Como comentamos hace un ratito, bueno, las plantas de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales, son espacios diferentes a los tanques de agua potable. Aquí es muy importante que cumplan con la norma 003, que es en un momento del tratamiento de aguas. En el caso del tratamiento de aguas, bueno, tenemos un producto específico para el tratamiento para las plantas de aguas residuales. Este es el sistema Sellotex R, que les platiqué hace un momentito. El Sellotex R es básicamente muy parecido al Sellotex, nada más que hay que darle menor tiempo y alcanza más altas resistencias. El Sellotex R tiene resistencias en un momento dado en pH desde un rango de ácido de 4, de acidez de 4, hasta un rango de alcalino de 10. Esto es muy amplio, ¿no? El ácido 4 viene siendo como casi como el jitomate de acidez, y la alcalinidad en 10 pues es casi ya amoníaco en un momento dado. O sea, son rangos muy amplios que en un momento dado nos soporta el Sellotex R. ¿Qué vamos a hacer cuando trabajemos con una planta de aguas residuales? Era hacer los trabajos previos de reparación de moños y posteriormente aplicar el Sellotex R. Pero ¿qué pasa cuando es un mantenimiento? Aquí ya es diferente, porque cuando es un mantenimiento de una planta de aguas residuales hay que tener mucho cuidado porque a veces se puede llegar a contaminar tanto el concreto como el acero, y eso nos puede generar en problemas fuertes del tipo estructural. Por eso, aunque hay que prevenir colocando el Sellotex R. O sea, el Sellotex R no solamente es para impermeabilizar, sino es para proteger el tanque, para protegerlo y alargar la vida. Si ustedes no colocan un recubrimiento, sobre todo un Sellotex, en una planta de aguas residuales, ustedes saben que obviamente al haber aguas residuales, pues son aguas que contienen cloruros, sulfatos y un montón de porquería que en un momento dado puede haber. Toda esa agua pues obviamente va a penetrar en la porosidad del concreto, y al penetrar en la porosidad del concreto, esto puede llegar al acero de refuerzo, y eso puede ser muy grave, porque al llegar al acero de refuerzo podemos llegar a tener problemas en un momento dado de inclusive desconchamiento del acero, oxidación fuerte del acero, y no apreciarlo en la forma exterior. Y esto nos puede generar en un momento dado pérdida de sección en el acero o pérdida del concreto, y al haber esto puede redundar inclusive en un daño del tipo estructural. Por eso debemos de verificar muy bien la condición del concreto y del acero. ¿Para qué? El acero, bueno, el acero siempre es importante, de acuerdo a la norma, considerar, pues bueno, se hacen análisis electrónicos, para en un momento dado verificar el acero, pero a vista y haciendo una revisión superficial, debemos de considerar que aproximadamente, si el acero ha perdido sección alrededor de un 10%, ya es un acero que está en riesgo. O sea, ya es un acero que en un momento dado nos puede generar problemas posteriores. Por eso, siempre es muy bueno, antes de continuar con la revisión, o si el acero ya está oxidado,
tiene una oxidación todavía aceptable de un 2, 3, 5% del acero. Bueno, podemos proteger el acero con el sistema Concrepatch Slurry. El Concrepatch Slurry es un inhibidor de corrosión. Un inhibidor de corrosión que una vez que ustedes encuentren oquedades por desconchamiento donde el acero esté expuesto, ustedes van a poder llegar directamente al acero y limpiarlo muy bien. Se limpia con un cepillo y se aplica el Concrepatch Slurry. El Concrepatch Slurry viene en polvo, se le agrega agua nada más y se hace una especie de pintura, pero con esto estamos protegiendo nuestro acero para evitar que continúe la corrosión, y además nos puede servir como puente adherente para colocar el recubrimiento que sería a base del Concrepatch. Entonces es un sistema, podemos colocar Concrepatch Slurry para inhibir la corrosión y para mejorar en un momento dado la adherencia de nuestro mortero de reparación para el acero que esté en un momento dado ya expuesto por desconchamiento o algún problema de alguna oquedad. Ahora, si en un momento dado, en una obra, ustedes tienen una obra que va en un proceso y se queda a medio camino la obra por cuestiones de dinero o alguna situación y quedó el acero expuesto, se le puede colocar también el Concrepatch Slurry para proteger el acero y regresamos dentro de 2 años a continuar con la obra y el acero se mantiene totalmente protegido. Ese es un buen elemento para no tener después que volver a estar armando el acero o sustituyendo acero en un momento dado. Otro punto muy grave ya en estructuras existentes, sobre todo en plantas de tratamiento o inclusive también en tanques de agua potable, es la contaminación del concreto. El concreto por carbonatación, porque obviamente las aguas contienen diversas sustancias, carbones, y al estar entrando estas aguas con carbonatos, sulfatos, cloruros, estas aguas el concreto va a servir como un filtro y va a estar penetrando y van a ir quedando estos elementos en el concreto. Entonces, el concreto en un momento dado puede llegar a tener algún problema de calidad, pérdida de resistencia por carbonatación. Esto, de acuerdo a la norma ACTM 4262, es muy grave y hay que hacer una verificación también del pH del concreto. Para eso tenemos que extraer algunos elementos, muestreos, para revisar el concreto. Porque si el concreto está muy contaminado y nosotros colocamos nuestro acabado Cellotex R encima, pues el Cellotex se va a caer junto con la primera capa del concreto. Para eso hay que verificar muy bien la calidad del concreto sobre el que estamos poniendo nuestros sistemas, porque los sistemas Cellotex R son sistemas maravillosos, de excelente calidad y gran impermeabilidad, pero es muy importante el verificar el sustrato donde lo vamos a colocar, porque eso nos puede generar en un momento dado un desprendimiento. Y posteriormente pueden decir, oye, es que el Cellotex no funciona, que no sé qué, pero el problema está en el sustrato, sobre todo en tanques que ya están en uso, cuando es mantenimiento. Entonces, para esto haremos sacar un espécimen, o al menos sacar polvos del concreto, de la parte superficial, lo que consideremos que puede estar contaminado. ¿Para qué? Para medir el pH con fenolftaleína. Fenolftaleína, se hace un muestreo y se va a medir el pH. Veían ustedes en la imagen, hace 2 imágenes, el color morado que en un momento dado pintaba la fenolftaleína diluida. Bueno, ese color violeta o moradito que nos da es donde el concreto está sano, porque en ese punto el concreto está teniendo una resistencia, un pH de alrededor de 11, más o menos 11, 12, por ahí. Un concreto quiere decir que es un concreto sano. Si no pintase, que quedara el color concreto, bueno, quiere decir que el concreto está contaminado, porque estamos hablando de pH cercanos a los 7, cosas de esas que ya es más neutro y entonces ahí hay una contaminación. Será muy importante, hay laboratorios que se dedican a eso, o alguna cosa muy superficial lo pueden hacer ustedes para tener ese control y que nuestro sistema Cellotex quede lo mejor posible y cumpla con todas las expectativas, que es
impermeabilidad y proteger nuestro tanque. También ya posteriormente para hacer estas reparaciones, pues bueno, vamos a utilizar diversos productos, como les decía yo hace un ratito, el Concrepatch Slurry, vamos a utilizar el Concrepatch, vamos a utilizar el mortero Retex, que es un mortero también de muy alta resistencia química, o el Epoxy Retex adhesivo, para hacer todas nuestras reparaciones. Posteriormente ya lo que es el Sellotex, bueno, el sistema Sellotex R, como lo platicamos hace un ratito, es básicamente, hay que hacer muy bien la limpieza, ya una vez que hicimos todas las reparaciones, todo lo que son chaflanes, lo que obviamente previniendo se colocó el Cincoflex o el Hidroflex, se repararon todos los moños, se hizo limpieza general del tanque, bueno, entonces se va a colocar una primera capa de Sellotex R, que es lo mismo, es un saco de 25 kilos, se le van a agregar 6 litros de agua y 2 litros de Acryltex para la primera capa. Esto nos va a dar aproximadamente un rendimiento de alrededor de 25 metros cuadrados, es lo que nos debe de rendir. Se va posteriormente a hacer el curado. El Sellotex R hay que tener mucho cuidado porque va a fraguar en la mitad del tiempo del Sellotex normal. El Sellotex normal, pues su fraguado inicial hablamos de alrededor de 20-30 minutos. El Sellotex R no, el Sellotex R, su fraguado inicial se puede presentar 13-15 minutos, sobre todo dependiendo mucho de las condiciones ambientales. Es muy importante tener cuidado en todos los sistemas Sellotex y todos los morteros de reparación, tener mucho cuidado de las condiciones ambientales y del agua que utilizamos. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales, si hace exagerado calor, no es lo mismo aquí en la Ciudad de México, aquí en el Estado de México, que estamos todos aquí bien protegidos y cuidaditos, que allá en Sonora o en Monterrey, cuando andan, no estamos aquí a 28 grados, ellos están a 40 grados, obviamente eso puede acelerar hasta la mitad de tiempo nuestro fraguado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las condiciones ambientales y con el agua que vamos a utilizar. El agua preferentemente que sea lo más potable y que el agua esté lo más a temperatura, hoy sí que no les puedo decir temperatura ambiente porque en Monterrey o en el norte la temperatura ambiente son 40 grados, pero que sí esté cercana a los 23-24 grados el agua. En un caso de no tener esa virtud del agua, bueno, pues agarran unas chelas, las echan bien frías en el agua, se toman las chelas y ya luego usan el agua para trabajar. No, le echan hielo al agua que van a trabajar, tienen que enfriarla. Tienen que enfriar el agua para que llegue a estar a temperaturas no pasar de los 25-26 grados en un momento dado. Porque si el agua pasa a esas temperaturas, en cualquier producto de los morteros o todos los sistemas Sellotex, esto les va a generar fraguados más rápidos. Fraguados más rápidos que en un momento dado, pues les puede quedar inclusive la propela al momento de estar mezclando los productos, se les puede quedar ahí, hablando de 10 minutos o al momento que están ustedes empezando a colocar el sistema en las paredes o en el piso, pues se les hace piedra. Y muy importante, los productos el Sellotex no hay que agregarle más agua, no es como cuando prepara uno un cementito o un mortero en casa que le échale cemento y ya, bueno, vámonos a comer, dice el maestrín, pues échale más agua y ahorita regresamos. No, aquí no se le puede agregar más agua. O sea, lo que prepararon hay que usarlo, si no, ya, si empieza a endurecer, si acaso darle una pequeña batida para volverlo a integrar, pero si no revive con la batida, ya, ese producto quedó totalmente fuera hay que tirarlo porque si ustedes lo quieren colocar, ese producto ya no va a fraguar como debe de ser, y entonces nos va a generar, pues normalmente cuando falla un producto de estos, por esa situación se polvea, se vuelve un mazapán, o se desprende, o se agrieta, y luego viene el caso de que, oye, es que el producto no funcionó, o si es la primera capa, luego quieren poner las otras capas encima, y como la primera capa ya no está bien hecha, pues se desprenden las demás capas. Hay que tener esas precauciones en un momento dado. Entonces, en el sistema Sellotex R que estábamos platicando hace un momentito, entonces, número 1, se hace la mezcla, se le agregan alrededor de 6 litros de agua, 2 de Acryltex para la primera capa, se aplica con cepillo de Ixtle o una brocha de pelo largo, se cura posteriormente en un lapso de
alrededor de 3-4 horas vamos a poder aplicar la siguiente capa. Se va a aplicar la siguiente capa en el sentido cruzado, obviamente. En la segunda capa ya no lleva Acrylic-Tex, ya básicamente nada más es agregarle agua, 8 litros de agua. El rendimiento aproximadamente va a ser de alrededor de igual 25 metros cuadrados. Y posteriormente también se cura en un lapso de 3-4 horas. Y posteriormente viene la siguiente capa que es el Cellotex UHR. El Cellotex UHR es un saco de 30 kilos. Ese saco de 30 kilos le vamos a agregar igual 8 litros de agua. Al hacer la mezcla nos va a quedar una consistencia de pasta seca y se va a aplicar con llana. Con llana, como una fina, que le llaman. Se cura posteriormente también en un lapso de durante 12 horas hay que darle 2 o 3 curaditas. Y a las 24 horas se puede llenar el tanque sin ningún problema. El sistema Cellotex R está diseñado inclusive para cualquier tipo de aguas residuales. Está certificado por múltiples organismos de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, con agua y en fin, diversidad de organismos. O sea, pueden tener ustedes la seguridad de que el sistema les va a funcionar. Pues bien, creo que por esta tarde ya les he quitado suficiente tiempo. Los dejo que se vayan a comer, pero antes de eso, un comercial. No es cierto. Las preguntas y respuestas. Preguntas y saludos. Saludos. Saludos, ok. Bueno, ahí van las preguntas, a ver si puedo contestar, Si no contesto, ya, si me ven que me salgo, es que no pude. Ok, bueno. Tiempo para el colado después de colocado el 5 Flex. Ok, estuvo fácil, gracias. Inmediatamente después, ustedes van a colocar, se coloca el primer, se coloca el 5 primer. El 5 primer hay que colocarlo y se deja secar. Debe estar seco al tacto el 5 primer. Ese sí, hablamos, dependiendo de la temperatura, puede ser de 2 a 4 horas aproximadamente. Es como aquel cemento 5000, ¿no? Que al tacto, ya que no se pega, que tiene el tac, en ese momento ya se puede colocar el 5 Flex. Una vez colocado el 5 Flex, se puede colar inmediatamente. Cierran su cifra y cuelan. O lo pueden dejar ahí, no pasa nada. Me las está escondiendo. El sello de neopreno no tiene problema. El sello de neopreno no tiene problema, ¿no? No, el del acabado de... A ver, ¿se puede aplicar algún acabado después de terminado el sistema? ¿Qué pintura recomendaría? Después del sistema Cellotex, me imagino, pueden colocar inclusive una pintura epóxica encima. O sea, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea una pintura epóxica para inmersión y también de grado sanitario. Esas son básicamente las preguntas, ¿no? Saludos. Y saludos. Ok, saludos. Bueno, pues aquí, a ver, saludos, gracias por estar esta tarde con nosotros a Carelli Islas de Prepaint, sí. Aditiper, MPH Construcciones, Cadena Chopper, sí, Garter Puerto Vallarta, Soltec, Gamaliel Cristóbal, Edgar Oviedo, Víctor Flores de Córdoba, Veracruz, ICE Materiales, saludo para Itzel Pamela Gutiérrez, Segem, Playa del Carmen, y pues un saludo para todos los que nos acompañaron esta tarde. Esperamos que haya estado entretenido y hasta la próxima. Pórtense bien y cuídense mucho. Vamos.